as he presents the Word of God. And not only today, but God will use him as he goes from place to place to encourage and to strengthen the faith of the people of God. Before Pastor Nelson takes the word, I will allow Sister Florence to worship God with a special song. So let's listen to Sister Florence as she presents a song. Good morning, everybody. I sang this song when they had International at Central Church about 20 years ago. And it's called The Foot of the Cross. I travel life's highways filled with despair. There's no one to help me, no one to care. The road they travel way up the line, till I turned in my hand to the foot of the cross. At the foot of the cross, the ground is level, you see. No higher than you, no higher than me. When you look at the Savior, you consider the cost. When you stand of the cross, I stood there alone, and somehow I knew there's others beside me, sorrowing too. I saw with their faces, but they knew the cost. I'm standing alone at the foot of the cross. At the foot of the cross, the ground is level, you see. No higher than you, no higher than me. When you look at the Savior, you consider the cost. When you stand all alone at the foot of the cross, now Jesus is calling to save you from sin. So open your heart to him, to let him come in. For there may come a day when you could be lost, and you won't want to come to the foot of the cross. At the foot of the cross, the ground is level, you see. No higher than you, no higher than me. When you look at the Savior, you consider the cost. When you stand all alone at the foot of the cross. Thank you, Sister Florence, for reminding us that we need to be at the foot of the cross. Bienvenido, Pastor Nelson. El tiempo es para usted. Que Dios lo bendiga. Gracias. Feliz sábado. Happy Sabbath. ¿Cómo están esta mañana? How's everyone this morning? ¿Contentos? What a blessing that today is the Sabbath. Y que el Señor nos da este regalo tan hermoso aquí en la tierra. And that God gives us this beautiful gift here on earth. El sábado pasado aquí estuvimos. Last Sabbath we were here, La semana corre muy rápido. and the week went so fast. Y parece que es el mismo sábado. And it feels like it's the same Sabbath. El sábado pasado nevaba And last Sabbath it was snowing, y hoy igual. and today it's the same thing.
Pero contentos de estar aquí, but we're happy to be here en esta iglesia del Señor. in this church of God. Damos gracias a Dios We thank God por esta gran... for the opportunity. Este es nuestro último sábado aquí en Edmonton, This is my last Sabbath here in Edmonton, aquí en Canadá. in Canada. Nosotros viajamos estos días que vienen. And the next 2 days I will travel. Estaremos en México, I'm going back to Mexico en un grupo igual que ustedes, with a group the same as you saw de la verdad presente. of the present truth. Y me imagino que desean mandar un saludo. And I imagine you like to send greetings to the group. Amén. Yes. El pueblo de Dios está en todo el mundo. The people of God are all over the world. Estaremos en Ecuador también pronto. I'm going to go to Ecuador also. Y estamos planeando un viaje misionero especial a la India. And I'm planning a special missionary trip to India. Iremos con el hermano Aarón, primeramente Dios. Hopefully Brother Aaron is going to come. Y pastor, muy agradecido por la invitación. And he's happy for the invitation. Estaremos orando siempre por esta iglesia. I will be praying also for this church. Esta es la iglesia de Cristo Jesús. It's the church of Jesus Christ. Es bonito saber que hay un adventismo libre. And it's good to know that there is a free Seventh Adventist No de la conferencia, that is not with the conference, pero es de Cristo. but is the Christ. Eso es lo más importante. That's the most important. La iglesia es de Cristo Jesús. The church belongs to Christ. Él es la cabeza de la iglesia. And Christ is the head of the church. La autoridad de su iglesia es la iglesia. And he's the authority of the church. Y vamos a estudiar algo muy interesante, muy importante, And we're going to study something very interesting, especialmente del libro de Apocalipsis, especially from the book of Revelation, en la profecía, the prophecy, la cual debe estudiarse de manera especial particularmente. that we should always study in a particular way. El espíritu de profecía dice The spirit of prophecy says que para este tiempo that for this time, debemos estudiar Daniel y we Apocalipsis, need to study Daniel and Revelation, porque hay profecías en pleno cumplimiento because they are prophecy and fulfillment por la premura del tiempo, for the rushing of the time, por el tiempo que es tan corto. because the time is so short. Tenemos que entender And we need to understand que pronto Cristo viene. that soon Christ will come. Ese es nuestro objetivo. And that's our objective. Esa es la visión que debe tener la iglesia. That is the vision. The church needs to have two basic things: Misión mission y visión. and vision. ¿Cuál es la misión de la iglesia? What is the mission of the church? Es la predicación del evangelio. Preach the gospel. La iglesia que no esté haciendo eso no es iglesia. And the church that is not doing that is not a church. La iglesia debe tener visión. And the church needs to have a vision. Debe saber hacia dónde va. It needs to know where it's going. Y la iglesia debe saber que va hacia el encuentro con Jesús. And the church needs to know that we're going towards the encounter with Jesus Christ. Amén. Amen. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Y Él desea encontrarse con su iglesia. And he wants to encounter or receive his church. Esas son las bodas más importantes de todo el universo. Those are the weddings more important of the Cuando Cristo se casa con su iglesia, when Christ gets married to his church. se unen por toda la eternidad. And they join for eternity. Y nosotros somos esa iglesia. And we are that church. Así que cuidemos en nuestro lugar. So that's why let's take care of our space. Seamos fieles a Dios. Let's be faithful to God. La iglesia es de Cristo. The church is of Christ. Así que nosotros somos de Él. And we are his. Y nuestro trabajo, And our work is nuestro peregrinaje, our pilgrimage, nuestro cometido our commitment es estar con Cristo. is to be with Christ. Nuestra misión, Our mission presentar al mundo que Dios es amor, is to present to the world that God is que love, Cristo es la salvación, and that Christ is salvation, que Cristo nos ama, that Christ loves us, que Cristo nos salva and that Christ saved us, y que Cristo viene pronto. and that Christ is coming. Él es nuestra redención. He is our redemption. Ese es el trabajo de la iglesia. This is the work of the church. Grandes desafíos tiene que enfrentar la iglesia. Great challenges we have to face as a church. Así que es importante estudiar Daniel y Apocalipsis. Therefore, it's important to study Daniel and Revelation. Y yo siempre sugiero And I always suggest que como centro y parte medular de este estudio profético, that as the center of this prophetic study, siempre está Mateo 24, there's always Matthew 24, el sermón profético del Señor the Jesucristo. prophetic sermon of Jesus Christ. Esa es la parte medular That's the center of
que une Daniel y Apocalipsis that joins Daniel and Revelation para el tiempo del fin. for the time of the end. El Señor Jesucristo dice en Mateo 24:15, Christ says in Matthew 24:15, cuando viereis la abominación desoladora, when you see the desolation and the abomination lugar santo, that is going to go into the holy place, que fue dicho por Daniel el profeta, that it was announced by Daniel the prophet, el que lea entienda. he who reads and understands. Así que la forma importante de estudiar profecía, So the important thing about studying prophecy, o sea, la profecía nos señala the prophecy points out el presente, the present, el pasado the past, y el futuro. and the future. Tenemos que estudiar así la profecía. So we need to study the prophecy like that. En el pasado, en el presente y en el futuro. In the past, in the present, and in the future. La profecía es una cadena de oro que recorre toda la historia. The prophecy is a chain of gold that travels through the whole history. Desde el fin hasta el principio, From the beginning to the end, Dios lo conoce todo God knows everything. y nos revela And He reveals to us los acontecimientos cercanos the events that are coming near de su inminente venida, of His soon return. porque Cristo viene pronto. Because Christ is coming. El centro de esa profecía es Cristo Jesús. And the center of the prophecy is Jesus Christ. No dejemos de recordar eso tan importante. Let us not forget that. Así que vamos al libro de Apocalipsis, So let's go to the book of Revelation, el último libro de la Biblia. the last book of the Bible, 22 capítulos tan valiosos, 22 valuable chapters, nada complicados. not complicated. Otra sugerencia para el estudio de Apocalipsis, Another suggestion for the study of Revelation, para poder entender el Apocalipsis, so that we can understand Revelation, tenemos que hacer un estudio de oración y consagración. we need to study it with prayer and consecration. Si es posible, tenemos que ayunar también. If it's possible, we need to fast Y entonces estudiar toda la Biblia, and then study the whole Bible, porque todos los libros de la Biblia because all the books of the Bible, se encuentran aquí en el Apocalipsis. they meet at Revelation. Y cuando estudiamos entonces toda la Biblia, And when we study the whole Bible, entendemos mejor el Apocalipsis. we understand Revelation easier. También de solicitar la presencia del Espíritu Santo. Also, we need to ask for the presence of the Holy Spirit. Apocalipsis 1:10. Revelation 1:10. Yo estaba en el día del Señor, dice Juan. I was in the day of the Lord. Y entonces el Espíritu le revela la historia y la profecía And the Spirit revealed to him the history and the prophecy, hasta nuestros días. all the way to our days. En el libro de Apocalipsis In the book of Revelation, encontramos números we find numbers. y me voy a referir a ello. I will refer to those numbers. No voy a tocar todos los números excepto uno. I'm not going to touch all the numbers, but I'm going to touch one. En otra ocasión podemos tocar varios números. And another time we may touch different numbers. Por ejemplo, el número 1 For example, number 1, significa unidad, it means unity, divinidad divinity, y deidad. and deity. El número 3 Number 3 significa también unidad also signifies unity, y también significa los que gobiernan en el cielo y en la tierra. Son 3. and it also represents the government in heaven, which are 3. Dios manifestado a través de 3 personas. God is revealed through 3 persons, El Padre, the Father, el Hijo the Son, y el Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Luego tenemos otro número interesante que es el número 6, There is another number interesting, which is number que también se manifiesta en el Apocalipsis varias ocasiones. that is revealed in Revelation. Y de ahí surge el 666, And then from there we get 666. que es número de hombre, There is a number of men, porque fue el hombre creado el 6º día. because man was created on the 6th day. Y luego tenemos el número 7, And then we have number 7. el número perfecto, That's the perfect number, el número de Dios. the number of God. Ahora, noten algo muy interesante. So notice something interesting. Algunos números de capítulos en el Apocalipsis Some of the numbers of the chapters in Revelation, hablan del número y de lo que es su significado. it talks about the number and the meaning of the number. Les voy a dar un ejemplo. I'll give you an example. Si ustedes van al número 7 en Apocalipsis, If you go to chapter 7 of Revelation, que se menciona demasiadas veces, that is mentioned many times. en otro momento hablamos acerca de eso para no desviarme, Another time we'll talk more. y abren ustedes en el capítulo 7, If you open in chapter 7, exactamente nosotros sabemos que el número 7 es el sello de Dios. and we know that the number 7 is the seal of God. Y el capítulo 7 de Apocalipsis habla del sellamiento. And chapter
Es muy importante, It's very important. muy interesante. It's very interesting. El número 4 que me salté And number 4 that I skipped, significa universalidad. it means universality. Y también habla acerca de los seres vivientes que adoran constantemente It also talks about the living beings that y que la, ado- worship all the time, y que la adoración es universal para Dios. and that the worship is universal. Ahora volvamos al 7. Let's go back to 7. Es el número de Dios. It's the number of God. Es un número perfecto. It's a perfect number. ¿De dónde surge el 7 y por qué a Dios le gusta el 7? Why does God like number 7? Es algo muy interesante y sencillo. It's something interesting and very simple. ¿Quiénes son los que gobiernan en el cielo y en la tierra? Who are the ones that govern in heaven and on earth? Son 3. There's 3. ¿Y en dónde gobiernan ellos? En 4. And where do they govern? In 4. La universalidad. The universality. Entonces de ahí surge el 7. And from there it comes number 7. Esa es la soberanía divina, That's the sovereignty of God. la perfección de The Dios. perfection of God. Y con eso nos sella y sella su iglesia. And with that perfection, He seals us and He seals us. Luego tenemos el número 10, And then we have number 10. el número de la crisis, The number of Christ. el número de prueba, Number of trials. 10 días. Acuérdense que 10 días también Daniel fue probado, es número de prueba. Remember that Daniel was tried for 10 days. Es un número de purificación, It's also a number of purification. es un número de crisis también. It's a number of crisis. Pero luego tenemos el número 11 Then we have number 11. y algo muy curioso. Something curious. El número 11 son 2 unos. Number 11 is 2 1. ¿Se acuerdan de las Torres Gemelas? You remember the Twin Towers? ¿Y se acuerdan de la fecha de las Torres Gemelas? Do you remember the date of 9/11. the Twin Towers? Bueno, si vamos al September. capítulo 11 de Apocalipsis, So if we go to chapter 11 in Revelation, ahí habla de también, el 11 significa ejecución. it talks that the number 11 means execution. Y recuerden solamente algo, And you remember something? ¿cuántos discípulos eran? How many disciples were? 12, 12. pero ¿cuántos quedaron al final? But how many were left at the end? 11. 11. 11. Y el ocultismo y las sociedades secretas manejan estos números como cabalísticos, como misteriosos. And the secret society, they play with these numbers because they know the meaning of these numbers behind it. Al enemigo también le gustan los números, ¿saben? The enemy also likes the numbers. Y el 11 es usado mucho para ejecuciones, And number 11 is used for execution, para crímenes y terrorismo. for crimes and terrorism. Pero bueno, y así, ahí precisamente habla de la ejecución hacia los 2 testigos, And then it talks about the execution of the 2 witnesses en el capítulo 11, in chapter 11. que también ellos 2 representan a la iglesia del fin. That those 2 also represent the church at the end. Pero vamos a avanzar con los números. But we're going to go ahead with the number. También está el número 12. There is also number 12. El número 12 es el número del reino. Number 12 is the number of the kingdom. El número 12 es el número de la iglesia, Number 12 is the number of the church. porque su fundamento es en 12 patriarcas, Because the foundation of the church is over the 12 patriarchs, 12 apóstoles, 12 apostles, 24 ancianos. 24 elders. Este es el gabinete particular que dirige la iglesia, That's the government that directs the church, la administración de la iglesia. the administration of the church. En eso se fundó la iglesia. And that the church was founded 12 patriarcas, the 12 patriarchs, 12 apóstoles. the 12 apostles. Y entonces, y si ustedes van al capítulo 12 de Apocalipsis, And if you go to chapter 12, es algo muy interesante, no es coincidencia ni curiosidad. something very interesting. Exact- exactamente habla de la iglesia. It talks about the church, chapter 12. Y si vamos al número 13, por ejemplo, que no lo voy a tocar ahora. And if we go to number 13, which I'm not going to touch today, El número 13 es el número de Satanás. number 13 is the number of the devil. ¿Y por qué? Why? Porque ¿cuántos discípulos eran? Because how many disciples? ¿Cuántos? disciples ¿Cuántos were? eran? How many? 12. 12. ¿Y más Cristo? And plus Christ, ¿Cuántos eran? that's how many? 13. That's 13. Entonces hay que entender esta parte que maneja mucho el ocultismo. So the occultism plays a lot with this number. Cuando Satanás estaba en la cruz del Calvario, perdón, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, When Christ was on the cross, of Calvary, Satanás estaba al lado, Satan was on the side. estaba tentando a Jesús todavía. He was tempting Christ. Y entonces él le dijo a todos sus súbditos, And Satan said to all his people, en cuanto él muera, as soon as he died, yo seré el número 13. I will
Yo seré el nuevo Mesías. I will be the new Messiah. Y eso lo maneja el ocultismo y el satanismo. And the Satanism and occultism plays with that. Él se adjudicó el número 13, Satanás. He took upon himself number 13. Y ha sido usado en la cábala y en muchos medios ocultistas el 13 And number 13 has been used with many different areas in the occultism, como número de la muerte, like the number of death, como número de Satanás. like the number of the death. Y ustedes vean las grandes empresas, And you see the big companies, corporations, todos manejan el 13. they all manage number 13. Los grandes constructores The big builders, manejan también eso como algo misterioso y cabalístico y de miedo, de respeto. they also use number 13. Vayan a cualquier edificio que tenga más de 15 pisos, If you see any building that has more than 15 30 floors pisos, or 30 floors, y vean si existe el piso 13. and you go see if there's a floor 13. No existe, It doesn't exist. porque en el ocultismo los grandes constructores hacen pactos con ellos. Because the great builders, they make commitment Re- with the devil. Respetando el número 13 de que es de Satanás. And they commit to respect. Ahora, si ustedes van al número 13 en la Biblia, en el Apocalipsis, Now, if you go to chapter 13 in Revelation, efectivamente habla de la adoración del dragón. and it talks about the worship of the dragon. Y el número 13 también figura como uno de los escalones importantes de la masonería. And number 13 also figures as an important step in the Masonry. Como lo es el 18, Same thing as number 18. 3 veces 6. 3 times 6, Como lo es el 22, 23, 22, 23, hasta que llegan al 33. until they get to 33. Curiosamente, la edad de Cristo Jesús. And curiosity, Ah, pero the age of Christ. Pero Satanás también ha tomado ese número y esa edad But the devil has also taken that number and that detail, y la ha puesto como el escalón máximo de la masonería, and he has put number 33 as the final step in the Masonry, de las sociedades secretas. of the secret society. Entonces, yo solamente estoy haciendo referencia a esto, So it continues making reference to those, porque el Apocalipsis nos revela muchas cosas que están pasando hoy because Revelation reveals many things that are happening now, y que es importante identificarlas, and that it's important for us to identify, no porque sean tan importantes, not because there's Christ. Ese sol es el sol de justicia, es Cristo Jesús. And that sun is the sun of justice, which is Christ. Y la luna representa todo el Antiguo Testamento. And the moon represents the Old Testament.
todos los oficios del santuario terrenal, all the offices of the earth sanctuary, todo lo que era sombra de lo que había de venir, everything that was a shadow of the things to come, todo lo que enfocaba al sol de justicia que es Cristo Jesús. everything that was pointing forward to the Son of Justice, which is Christ. Amén. Amen. Si ustedes quieren ponerle un título al capítulo 12 de Apocalipsis, yo tengo varios. If you would like to get a title for chapter 12 of Revelation, I have many. La historia de la iglesia cristiana, The history of the Christian church, el conflicto cósmico, the cosmic conflict, la victoria de la iglesia en Cristo the victory of the church in Christ, y también en resumen, 3 ataques del dragón. or we could say the 3 attacks of the dragon, Porque eso es lo que revela el capítulo 12 de Apocalipsis. because that's what chapter 12 reveals. Ahora noten bien lo que dice ese mismo verso 1. So let's see what verse 1 says. Una señal aparece en el cielo. There's a sign that appears in heaven, Una mujer vestida del sol. a woman dressed with the sun, La misma que representa la iglesia de Cristo. the same one that represents the church of God. Y aquí hay una lección muy importante And there's an important lesson here que no debemos olvidar. that we should not forget. ¿De quién fue la idea de una iglesia? Whose idea was to establish a church? ¿Y qué es la iglesia? And what is the church? ¿De quién fue la idea? Who had the idea? La iglesia no fue idea humana. The church was not a human idea. La iglesia es una idea divina. The church is a divine idea. Entonces la iglesia es del Señor. So the church belongs to the Lord. Nadie debe adueñarse de la iglesia del Señor. Nobody should claim authority or property of the church. Nadie debe manipular la iglesia del Señor. Nobody should manipulate the church of God. Nadie debe controlar la iglesia del Señor. Nobody should control the church. Como pastores hemos sido llamados para exhortar, animar e inspirar a la iglesia. As pastors, we have been called to inspire, to encourage the church. Pero hay de aquellos hombres que se quieran adueñar del rebaño, But woe to those who like to claim ownership of the church, que usando el nombre de Dios y de Cristo quieren manipular las mentes. that using the name of Christ and of God try to manipulate the mind. La iglesia no es una idea humana. The church is not a human idea. La iglesia es una idea divina. The church is a divine idea. Y la iglesia tendrá éxito And the church will succeed porque la idea divina nunca falla. because the divine idea doesn't fail. Amén. Amen? Es maravilloso. This is wonderful. Los hombres aquí en la tierra The men here on earth se han adueñado de las ovejas. have tried to claim ownership of the El church. Señor Jesús dijo claramente, ciegos, guía de ciegos. And Christ has said clearly, blind that God is blind. Y ahorita vamos a entrar a las luchas que el Señor Jesús tuvo en relación a su iglesia. And we're going to enter to the trials that Christ had Y cómo los hombres quisieron controlarla. and how the men tried to control it. Y los hombres y dirigentes saben qué hicieron con la iglesia. And the men and leaders, they know what they did with the church. Nublaron la visión de Cristo. They tried to cover the vision of the church. Estorbaron el mensaje que Cristo traía. They were obstacle for the vision and the message that Christ brought. Vamos al verso número 2. Let's go to verse number 2. Dice la palabra del Señor. It says, Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. and then being with the child, she cried out with the labor of pain to give birth. Y sufría tormentos por dar a luz. And she was in pain to give birth. Indudablemente habla de los dolores de parto. No doubt it talks about the delivery pain. Aquí hay una analogía de la iglesia. There is an analogy here of the church. Representa también el nacimiento de Jesús, It represents also that the birth of pero, Christ, pero también el nacimiento de la iglesia. but it also represents the birth of El nacimiento de la iglesia fue en medio de sufrimiento. the birth of the church was within difficulties, Desde los tiempos antiguos, right from the beginning. desde que entró el pecado, From the time sin entered the earth, hubo un conflicto del cual hemos estado hablando estos días, there was a conflict of which we have been talking entre el bien y el mal. between good and evil Y hermanos, amigos presentes, and friends. la iglesia siempre ha sufrido. The church has always Y el surgimiento y nacimiento de Cristo fue en medio de persecuciones. and the birth and the going out of Christ was in the midst of persecution. Ahorita vamos a estudiar cuánto sufrió Cristo para fundar su iglesia aquí en la tierra. We're going to study how much Christ suffered to found the church. Si queremos entender, la iglesia nunca ha estado en un lecho de rosas. And if we like to understand, the church has never been in between roses. La iglesia ha vivido persecuciones. The church has lived through persecution. Vamos al siguiente verso. Let's
go to the third, y fue vista otra señal en el cielo. and another sign appeared in heaven. Dice la palabra del Señor, un dragón bermejo Behold, a great fierce red dragon, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, having 7 heads and 10 horns, y en sus cabezas diademas. and 7 diadems on the head. ¿Quién es ese dragón? Who is the dragon? La palabra del Señor nos dice The word of God tells us en el verso número 9 in the verse number 19 que ese dragón es la serpiente antigua, that the dragon is the old serpent que se llama Diablo y Satanás. that is called the devil and Satan. Ahora, noten algo muy interesante. And notice something interesting. También esa señal viene del cielo, Also, that sign comes from heaven allá donde inició el conflicto. because the conflict started there. La señal de la iglesia es en el cielo. So the sign of the church starts from heaven. La señal del dragón también es en el cielo. And the sign of the dragon also starts from heaven. Pero el dragón no es idea divina. But the dragon is not a divine idea. Se manifiesta así porque todo lo imita. It manifests like that because he tries to imitate. Porque quiere engañar a todo el mundo. He tries to fool everybody. Y al final hará señales At the end, he's going to give signs. y va a hacerse parecer como el Cristo, And he's going to appear like Christ. ese dragón. That dragon. Pero bien, But ¿qué hizo ese dragón? what did the dragon do? Siguiente texto. The next text. Y su cola, dice aquí, And his tail arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo drew a third of the stars of heaven y las arrojó sobre la tierra. and threw them to the earth. Y el dragón se paró delante de la mujer And the dragon stood before the woman que estaba por dar a luz al hijo varón, that was ready to give birth a fin de devorar a su hijo to devour the child cuando hubiese nacido. as soon as the child was born. Aquí hay algo muy importante. There's something interesting. Ese dragón, hablemos brevemente de él. Let's talk about the dragon. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. It says that with his tail he's pulling 1/3 of the stars. ¿Y qué significa la cola? And what does the tail represent? Miren lo que dice el profeta Isaías. Let's see what the prophet Isaiah says. Isaías, el capítulo número 9 Isaiah chapter 9 y el verso número 16. and 16. El verso 15, perdón. 9:15. Y el viejo de venerable rostro, a la cabeza, For the 9:15. 15, sí. Okay, and the elder and honorable, he is the head. Y el profeta que está en él, And the prophet who teaches lies, que enseña mentiras, that teaches lies, esta es la cola. he is the tail. ¿Qué es la cola? What is the tail? La mentira. The lies. Así trabaja Satanás. That's how the devil works. El dragón con su cola arrebató la tercera parte de las estrellas del cielo. The dragon with his tail, with his lies, pull out 1/3 of the angels in heaven. ¿Cómo Satanás hizo que muchos ángeles estuvieran con él? How did he manage that so many angels come with him? Por la mentira. Because of his lies. Cuando el libro de Apocalipsis 12, When the book of Revelation 12, verso 9 nos dice verse 9 says que fue arrojado en tierra, that it was thrown into the earth, dice que el acusador de nuestros hermanos, it says that it is the accuser of our brothers. el ataque de Satanás era con mentiras y calumnias. So the attack of the devil was with lies. El ataque que había en el cielo, la guerra que había en el cielo era de esa manera. So that the war that started in heaven was like that. Y la cola de Satanás sigue trabajando. And the tail of the devil continues working. Ahora, noten algo acerca del dragón. And notice something about the dragon. Con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. It says with his tail pulls 1/3 of the stars of heaven. Ahora yo quiero que piensen esto en un momento. Now I want you to think about this for a moment. Satanás engañó a ángeles. Satan fooled angels. Y los ángeles son mayores que nosotros. And the angels are greater than us. La Biblia dice que fuimos hechos un poco menor que los ángeles. And the Bible says that we have been made a little bit less than Entonces, si Satanás engañó a ángeles, So if the devil was able to deceive the angels, ¿qué no podrá hacer con nosotros? what he's not able to do with us. Entonces no podemos confiarnos. So we cannot trust him. El apóstol Pablo dice que ni en nosotros debemos de confiar. The Apostle Paul says that we can't even trust Él ourselves. le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. So he told Timothy,
Entonces Satanás es perverso. So the devil is perverse. El trabajo que hizo con los ángeles, The work that he did with the angels, engañarlos y destruirlos, to deceive them and to destroy them, también lo quiere hacer con los seres humanos. he wanted to do with us. Pero le es más fácil trabajar con los seres humanos. But it's easier for him to work with us. Porque si pudo con ángeles, Because if he could do it to the angels, seres superiores, superior being, ¿qué no podrá hacer con los seres humanos? what can he not do with us? Por eso tenemos que tener extremo cuidado con él. That's why we have to be extremely careful with him. Porque su trabajo ya está con los seres humanos. Because his work is already with us. Y su cola sigue arrastrando hombres y mujeres And his tail continues pulling men and women con la mentira, with the lies, con el engaño. with the deceiving. El trabajo de Satanás es simple. The work of the devil is simple. Engaña, He deceives, miente he lies, y destruye. and he destroys. Ese es su trabajo. That's his work. Y es terrible. And it's terrible. Entonces, ¿qué más hizo él? So what else did he do? Ese dragón dice aquí que se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, el hijo varón. And it says in here that he stood in front of Verso número 4. verse number 4. Y entonces yo les pregunto algo. And I ask you something. Miren, antes de nacer el Señor Jesucristo, ya estaba programada su destrucción y su ataque. Before Christ was born, the devil had programmed already the attack and destruction. Sin embargo, a pesar de que Cristo sabía todo lo que venía, vino. Nevertheless, even though he knew what was coming to him, he still came. Algo muy importante que hay que destacar. Something very important that we have to elevate. Cuando los seres de otros mundos supieron que Jesús venía para acá para redimir a esta tierra, When the created beings of other world, they knew that Christ was coming to this earth. los seres de otros mundos The beings of other no world, querían que viniera. they did not want Christ to come. Y esto suena egoísta, And that sounds selfish. pero no era egoísmo, But it was not selfish. sino ellos amaban tanto a Cristo, aman tanto a Cristo que no querían que nada les sucediera. But they loved Christ so much that they didn't want anything to happen to him. ¿Se dan cuenta? You see? Qué interesante. It's interesting. Pero Cristo vino. But Christ still came. Él sabía que iba a ser rechazado, He knew he was going to be rejected. sabía que iba a ser torturado, He knew he was going to be tortured. él sabía que iba a ser crucificado, He knew he was going to be crucified. pero su amor es tan grande But his love is so great que él vino. that he still came. Amén. Eso es maravilloso. That is wonderful. Él vino. That he came. Entonces, les hago una pregunta entonces en relación al dragón. So now let me ask you a question. Y cuando, in relation to the dragon. y cuando iba a nacer el hijo varón. And when the de la child that was about to be born. Otra lección muy importante aquí. Another lesson here. ¿Quién quiso matar a Jesús en cuanto nacía? Who tried to kill Jesus when he was born? ¿Quién lo quiso hacer? Who tried to kill him? ¿Quién? ¿Herodes? Bueno, aquí la Biblia me dice que el dragón. But the Bible says that the dragon. Y ustedes dicen que Herodes. And you say that Herod. Vamos a ponernos de acuerdo. Let's agree. ¿Quién quiso matar a Jesús en cuanto naciera? ¿Herodes o el dragón? Both. Los dos. Who tried to kill Jesus when he was born? Was it the dragon or was it a Herod? Gracias. And it was both. ¿Saben una cosa? El dragón. You know something? It was the dragon. Pero aquí hay otra lección importante que tenemos que aprender de la cola del dragón y del dragón. But there's another lesson that we need to learn from the tail of the dragon and the dragon. El dragón siempre busca gentes que le representen. The dragon always looks for people to represent him. Tuvo a Faraón en el tiempo de Egipto. He has Pharaoh in the time of Egypt. ¿Recuerdan? You remember? Y tuvo personajes interesantes de Babilonia como Belsasar. And he had important people in the Babylon like Belshazzar. El dragón usó también a Nimrod. The dragon has also used Nimrod. El dragón tiene agentes especiales para su ataque. The dragon has special people for his attack. Y hermanos y amigos, And friends, nunca piensen que Satanás va a venir directamente a tentarte. don't think that the devil is going to come directly to tempt you. Él buscará un agente. He's going to find an agent. Él buscará un instrumento He's going to find an instrument que le haga su trabajo. that will do his work. En este momento está usando a la bestia de Apocalipsis 13. In this moment, he's using the beast of Revelation. Está usando a los grandes gobiernos y gobernantes. He's using the great government. Y está usando a Francisco el Papa. And he's using Francis. Al presidente de los Estados Unidos, Trump. He's using Trump, the president of the US. Y está usando a los instrumentos que se pongan en sus manos. And he's using all those instruments that come to his hand. No se presenta de manera directa. He doesn't present himself.
Nosotros tenemos que saber que Él siempre se presenta engañando. we need to know that he always presents deceiving. Le dijeron a Adán y Eva, Adam and Eve were told, tengan mucho cuidado, be careful, porque hay un ángel que está caído. because there's a fallen angel. Hay un ángel que desobedeció y anda por todos los mundos. There's an angel that disobeyed heaven and he's all over the place. Y Adán y Eva esperaban a un ángel. And Adam and Eve, they were expecting an angel. Ahora yo les pregunto, ¿qué llegó al Edén para engañar a Eva? Now let me ask you, who came and deceived Eve? ¿Saben qué tomó el enemigo? You know what the enemy took? Tomó al animal más hermoso del paraíso. He took the most beautiful creature of paradise, Si la serpiente hubiera sido como es ahora, Eva no le hubiera hecho caso. the serpent. But if the serpent was as it is today, Eve wouldn't listen to her. Pero la tentación es atractiva, But temptation is attractive, es sutil, it's subtle, es suave, it's soft, es agradable it's pleasant. y después es como el cáncer, But after that, it's like cancer, totalmente destructivo. totally destructive. Tenemos que poner atención. So we need to pay attention. El dragón tiene disfraces The dragon has this one, y usa sus agentes. and he uses his agents. Y por eso tenemos que estar atentos y concentrados en Cristo. And that's why we have to be attentive and concentrated in Christ. Entonces, ¿quién quiso matar a Jesús? So who tried to kill Jesus? El dragón. It was the dragon. Y usó a Herodes. And he used Herod. Y él fue el que también, dice Mateo, el capítulo número 1 y 2, que él fue que condujo la muerte de los niños inocentes. And Matthew 1 and 2 says that it was Herod who conducted the death of innocent children. Satanás nunca se presenta como es. Satan never presents himself. Entonces tenemos que poner mucha atención So we need to pay attention, para no ser engañados. not to be deceived. Y varias veces en la profecía de Mateo 24 Jesús revela algo. And Jesus, on the prophecy of Matthew 24, he reveals something. Mirad que nadie os engañe. He says, look out that nobody deceive you. ¿Y cómo evitar el engaño? And how can we avoid deceiving? A la luz de la palabra de Dios. Through the light of the word of God. Es nuestra salvaguarda. This is what will save us. Amén. Y saben una cosa importante, a la luz del espíritu de la profecía, To the light of the spirit of prophecy, los testimonios, the testimony. estas dos palabras, These two words, Biblia y testimonios, the Bible and the testimony, son nuestra defensa en Cristo Jesús. it will be our defense in Christ Jesus. Amén. Amen. ¿Y por qué decimos todo esto? And why do we say all this? Porque en ese conflicto, Because in that conflict, los ataques del dragón, the attacks of the dragon, que son 3 there are 3 en Apocalipsis 12, in Revelation 12. nosotros estamos en el último We are in the last y el peor. and the worst. No me voy a referir a eso hoy, I'm not going to refer to that. solamente quizás al primero, si no nos da tiempo el segundo. Maybe just the first and the second. Pero entendiendo el primero, entendemos nuestra defensa. But if we understand the first attack, we understand our defense. El Señor Jesucristo fue llevado al desierto, dice la Biblia. Christ was taken to the desert, the Bible says. Después de su bautismo, After his baptism, vinieron las pruebas más difíciles. his trials came strong. Y Satanás estuvo persiguiendo a Cristo allí. And the devil was persecuting Christ. El primer ataque del dragón fue a la cabeza, a Cristo. And the first attack of the dragon was to the head. To Porque Christ. el enemigo sabía que si caía la cabeza, cae todo el cuerpo. Because the devil knows that if the head falls, the whole body falls. El ataque más duro que ha habido para la iglesia es a su cabeza, a Cristo Jesús. So the worst attack from the enemy has been to the head. Desde que estaba indefenso, Satanás quiso matarlo. Right when he was defenseless. Les hago una pregunta. Let me ask you something. ¿Pudo haberlo matado el dragón a Jesús en cuanto naciera? ¿Sí o no? Could the dragon ¿Qué have piensa? killed Jesus when he was born? Yes or no? ¿Pudo haberlo matado? ¿Sí o no? Could he have killed him? Díganme. Yes or no? ¿Eh? El hermano dice que no, otros dicen que sí. Entonces, ¿por qué le dice el ángel que se fuera a Egipto? Then why did the angel tell him to go to Egypt? Sí pudo haberlo matado. Yes, he could kill him. Y en varias ocasiones antes de la cruz intentaron matar a Jesús. And even before the cross, they tried to kill him. Pero todo tiene su tiempo, But everything todo tiene su propósito has the time y todo tiene su misión. Sí lo pudo haber matado desde bebé. and it has his mission and his purpose. And yes, he could have killed him. Y el diablo es tan astuto So the devil is so slick y tan perverso and so perverse que para completar la muerte del bebé de Jesús, el Hijo de Dios, that to complete the death of the
envió a matar a todos los niños de 2 años para abajo. He sent to kill all the children from 2 years down. Es una maldad That tremenda. is evil. Ahora, quiero decirles algo. Now, let me tell you something. Sí lo pudo haber matado, Yes, he could have killed him, pero Dios protegió. but God protected him. Así que, ¿saben una cosa? So, you know something? Todo tiene su tiempo y su lugar. Everything has Y Dios protege a su pueblo y Dios protege a sus hijos. and God protects his children. Muy bien, entonces algo muy importante, hermanos, y Something interesting. muy interesante. It's something interesting. El niño creció, dice la Biblia. The child grew up. Y, y algo muy importante. It's something interesting. El Señor fue joven, el Señor Jesús fue joven. Jesus was young, wasn't he? Y la Biblia dice que fue tentado en todo, And the Bible says that he was tempted in everything, pero sin pecado. but without sin. Toda su vida fue tentado. All his life he was tempted. Toda su vida fue probado. All his life was in trial. Y en cuanto se bautiza y va al desierto a estar en comunión con su Padre, And as soon as he got baptized, even though he was in communion with his father, imagínense, Satanás llegó ahí. just imagine he went to the desert and the devil came to the desert. Y ahí sí llegó en persona. And this time he came in person. Jesús ayunaba 40 días Jesus was fasting y 40 40 days, noches, 49. dice la Escritura. It says in the Bible. Estaba débil, So he was weak, muy débil. very weak. Noten bien cuando Satanás busca a su presa. So notice when the devil comes to search for his victim, Satanás espera un momento de descuido, he waits for the right time. When un we're not ready, un momento de debilidad. a time of weakness, Y entonces quiere tener éxito. and he wants to be successful. Pero ¿cómo venció Jesús? But how did Jesus overcame? Mateo 4, Matthew 4, Marcos 1, Mark 1, dice que después de su bautismo él fue al desierto, el Espíritu lo llevó hacia allá. it says that after his baptism, the Spirit took him to the Y entonces se aparece Satanás and then the devil appeared y le dice, si eres hijo de Dios, ¿qué cosa? and tell him, if you are the Son of God, Haz que estas piedras se conviertan en pan. convert these stones in bread. Y luego le dice, lo lleva a la almena del templo, And then he takes him to the high part of the temple, a las almenas del templo, dice la Biblia. to the highest part of the temple. Y entonces le dice, tírate, And he tells him to jump. porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Because God will send the angels to protect you. Pero todo lo dijo mal Satanás, But everything he said it wrong. todo fuera de contexto. Everything out of context. Y luego lo lleva a un monte muy alto And then he took him to the high mountain. y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. And he showed him everything and he told him, I will give you everything if you worship. ¿Cómo se defendió Jesús para no caer en tentación? And how did Jesus defend himself not to fall into the temptation? Hay 3 factores de la defensa de Cristo. There are 3 factors in the defense of Christ. Número 1, Number 1, escrito está. he told the devil, it is written. Todo lo que Jesús hizo en su defensa, Everything that Christ did in his defense, escrito está. it is written. Amén. Amen. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Not only of bread that man will live, but of everything that comes from the word. El Señor Jesús se defendió con las escrituras. So Christ defended himself with the word. Y esta es nuestra defensa. Amén. And this is our defense. Amen. Qué maravilloso. This is wonderful. Pero luego el enemigo siguió tentándole. But then the devil continued tempting him. Y entonces le dijo la otra tentación sobre la protección y liberación. And then the next temptation was over the protection and liberation. Y luego le dio la tercera. And then he gave him the third. Pero miren la defensa de Jesús. But look at the defense of Christ. Primera defensa, la Biblia, escrito está. The first defense, the word, it is written. Segunda defensa, Second defense, cuando Satanás venció, ¿saben qué le dijo a Satanás? you know what he told the devil? Escrito está. It is written. Al Señor tu Dios adorarás To you, Lord, you will worship, y a Él solo servirás. and only to him you will serve. Esa es la clave de la victoria. This is the key of victory. Para todos los que somos tentados, For all of us that are tempted, para todos los que somos probados, for those of us that are tried, el ejemplo de Cristo, Cristo es nuestro modelo. the example of Christ is the Y key of life. el Señor Jesucristo no es complicado. See, Christ is not complicated. Escrito está, It is written, la palabra de Dios. the word of God. Y luego, ¿saben qué dice? And then, you know what he says? Al Señor tu Dios adorarás. To you, Lord, you will worship. Cuanto más alabemos el nombre de Dios, más se alejan los malos espíritus. And the more we worship and praise the name of God, the more the bad spirits. Cuanto más oremos y hagamos cultos matutinos y vespertinos,
más oremos, más el Señor está su presencia. The more we study the word and we pray together and we make worship at home, Al Señor tu the more Dios, God will be with us. al Señor tu Dios adorarás. To you, Lord, you will worship. Nuestra adoración a Dios es nuestra defensa. Our worship to God is our defense. Alabe, alabe y alabe a Dios. Worship and praise God. Amén. Amen. Y le termina diciendo Jesús lo siguiente a Satanás. And then Jesus ended up telling the devil, Y a él solo servirás. and only to him you will serve. Si nosotros estamos con la palabra de Dios, So if we are with the word of God, si estamos en plena adoración we are in worship in spirit, y estamos en plena obra misionera, servicio, and we are serving the Lord, si nosotros testificamos, if we witness, predicamos, we preach, si hacemos algo por las almas perdidas, if we do something for the Lord, estamos salvando la nuestra. we are saving our. 3 cosas básicas para vencer: Three basic things to overcome. la Biblia, The Bible, la adoración y alabanza the worship and praise, y el servicio misionero. and the service, Ya, missionaries. porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Because doing these things we will never fail. Amén. Amen? Qué maravilloso es el Señor. Ahí están las bases. There is a basic. No es complicado. It's not complicated. Ahora sigamos. Let's continue. Vete, Satanás, le dijo el Señor Jesús. Christ told him, get away from me. Y les pregunto algo. Gracias. Les pregunto algo. And let me ask you something. ¿Se fue Satanás? Did he leave? ¿Sí o no? Christ told him, get away from me. Did he leave? ¿Se fue Satanás? Sí, se fue. Y nunca más regresó, ¿verdad? Yes, he left. And he never came back. Is it true? Nunca más regresó. No, he never came back. Si toda su vida Jesús estuvo tentado por él. All his life, Christ was tempted by the devil. Tenemos que entender esa parte. So we need to understand that. Satanás no descansa. The devil does not rest. Y Satanás es perseverante. And the devil is perseverant. Entonces también nosotros debemos de serlo. So therefore we have to be also perseverant. Porque el que perseveraría hasta el fin, dice Mateo 24, Because Matthew 24 says, he who perseveres este será salvo. until the end, these will be saved. Entonces es una lucha en la que estamos. So there is a war in which we live. El capítulo 12 de Apocalipsis nos habla del conflicto de los siglos, Chapter 12 of Revelation talks about the conflict of the ages, de una gran batalla. of a great war. Pero el primer ataque, y aquí vamos a quedarnos, But the first attack, and we're going to stop here. el primer ataque del dragón fue contra la cabeza de Cristo Jesús. The first attack of the dragon was with the head of the Toda dragon. su vida Jesús fue tentado. All his life Christ was tempted. Toda su vida. All his life. Por eso Jesús vivía de rodillas. That's why Christ lived on his knees. Y en sus labios traía a su Padre. And in his lips he was always appealing to the Father. Y el amor por las almas. And his love for the lost. Satanás no pudo hacerlo caer en tentación. Satan could not make him fall into temptation. Y aquellos que sigan el ejemplo de Cristo tampoco caerán. And those who follow the example of Christ will not fall into temptation. Cristo llegó a la cruz. Christ went to the cross. Noten las últimas tentaciones de Satanás. And notice the last temptations of the devil. Porque aunque se iba, regresaba. Because even though he left, he will come back. No podemos confiarnos. We cannot trust him. Satanás se va y regresa. Because he goes and comes back. Porque espera que estemos descuidados. Because he waits until we are not watching. Porque espera que estemos débiles. And he waits for us to be weak. Y la iglesia está en este tiempo dormida. In the time it has been sleeping. El enemigo está haciendo fiesta. The devil has been making party. Tiene que despertar la iglesia The church needs to wake up para no menospreciar lo tan grande que hizo Jesús por ella. so that we don't undermine what Christ did for us. Esta parte del tiempo profético y del fin es bien difícil. And this part of the prophetic time of the end is very difficult Porque Satanás está juntando todo su arsenal because the devil is putting together all his arsenal para el último remanente. for the last remnant. No pudo con la cabeza. He could not overcome with the head. No pudo con la iglesia. He could not done with the church. Y ahora su último ataque es contra el remanente. And the last attack is going to be with the remnant. Que no pueda tampoco con el remanente. So let him not overcome with the remnant. Termino con esto. I'll finish with this. Cristo estaba en la cruz. Christ was on the cross. Venía de 2 días, 2 noches, pasando hambre y sin dormir. He has come from 2 days and 2 nights fasting without sleeping and eating.
no había tomado agua. and he had not drink water. Lo habían azotado 40 veces menos uno. He had been beaten 40 times minus one. Los látigos de los romanos eran muy duros And those beaten from the Romans, they were very hard porque tenían en la punta del látigo because they had at the end of the eh, whip balines o canicas o bolitas metálicas pieces of metal y con ganchos como uñas de gato. and sometimes a little whip. Cuando el látigo era lanzado a la espalda de Cristo, And when the whip was sent to the back of the person, hacía surcos en su espalda, it would make lines in the back abría su espalda and it opened the back y salía sangre. and blood would come. Deshidratado, He was dehydrated, sin alimento, without food, con una corona de espinas en with la a cabeza. crown of thorns in his head. Y tantas cosas que ustedes y yo sabemos del sufrimiento y el martirio de And so Cristo. many things that you and I know about the suffering of Christ. No tenía fuerza para cargar su cruz. He was so weak that he didn't have strength Tuvieron to que, carry his own cross. tuvieron que tomar a José de Sirene. They had to take Joseph of Arimathea to carry the cross. El Señor Jesús desfallecía ya. Yeah, Christ was fainting, Aún llegó vivo a la cruz. but he came alive to the cross. Y les pusieron los clavos en las manos y los pies. And then they nailed him at his hand, Una lanza atravesó su costado. and then they pierced his side. Y las tinieblas que cubrían la cruz del Calvario eran demonios. And the darkness that covered the Calvary was the demon. Satanás estaba allí rodeado para ver en qué momento moría para ser el nuevo Mesías. The devil was there just waiting for Christ to die so that he could be the Y new las tentaciones siguieron. And the temptation continued. Si eres hijo de Dios, If you are the son of God, otra vez la tentación de Satanás. again the temptation for the devil. Y poseyó a las multitudes, And he possessed the multitude, a los líderes religiosos, to the religious leader, a los soldados to the soldier, y a la multitud. and to the multitude. ¿Quién estaba con Cristo? Who was with Christ? Por eso él dijo claramente algo muy doloroso. That's why he says something very painful. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? My Father, why have you forsaken me? Esos son los momentos más difíciles de la historia del universo. Those are the moments more difficult in the history. El Padre tuvo que separarse del Hijo The Father had to separate from the Son por la carga de tanto pecado. for the load of so many sins. Y lo único que Jesús dijo al final, And the only thing that Christ said at the end, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Father, in thy hands I command my spirit. ¿Y eso qué significa? And what does that mean? Su confianza y su fe. That his trust and his faith, Al final, at the very end, de principio a fin, from the beginning to the end, nunca le falló a su Padre. he never failed to the Father. Jesús murió. Christ died. Las horas más tristes del cielo. And the saddest hours of history. Nunca el Hijo y el Padre se habían separado. Never the Father and the Son are separated, Pero el pecado los separó. but the sin separated. Qué terrible, hermanos. How terrible and tragic. Satanás atacó cuando estaba más débil, más se presentó. Satan attacked him when he was. Por eso yo pregunto en esta hora, That's why I ask at this time, ¿cuánto mide el pecado? how much the sin measures? ¿Cuánto pesa el pecado? How much does the sin weighs? Para que podamos medir lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo So amado. that we can measure what God did for us through his Son. Miren cuánto el Señor nos dio. Look how much the Lord has given us. ¿Alguien sabe cuánto mide el pecado? Anybody knows how much sin measures ¿Cuánto pesa? and how much it weighs? Pero es muy grande. But it's big. Indudablemente es muy grande, Undoubtedly it's big. muy pesado. It's very heavy. Tuvo que venir algo grande para poder atacar lo que había. Something big had to come to attack what was there. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? What did God give us? Imaginemos un momento Just imagine for a moment que después de esa tarde de cerrar el sábado nos vamos todos al cielo. that after this afternoon we're going to heaven. Porque nos vamos al cielo. Because we're going to heaven. Y llegamos al cielo And let's think that we show up to heaven. y disfrutamos el cielo. And we enjoy heaven. Las calles de oro, The golden, las puertas de perlas, the pearl doors, el agua de vida, the water of life, el árbol de la vida, the tree of life, los ángeles, the angels, Pablo, David, Pedro y todos los seres. Paul, Peter, and all the prophets. Y disfrutamos. And we enjoy it in heaven. Y pasa una semana And 1 week goes by y no vemos a Cristo. and we don't see Christ.
Y seguimos disfrutando el cielo. And we continue in heaven enjoying. Y pasa otra semana And another week goes by, y no vemos a Cristo. and we don't see Christ. Yo les pregunto a ustedes, And I ask you, ¿cómo se sentirían en un cielo sin Cristo? how do you feel in heaven without Christ? ¿Usted estaría contento con un cielo sin Cristo? Will you be happy in heaven without Christ? No. Of course not. ¿De qué sirve todo lo hermoso que es el cielo So it doesn't matter how beautiful heaven is, si Cristo no va a estar if ahí? Christ is not going to be there. Entonces, ¿qué nos dio Dios? So what did God give us? Tanto amó Dios al mundo For God so loved the world que dio a su único hijo. that He gave His only begotten Son. ¿Qué fue lo que nos dio? So what did God give us? ¿Nos dio el cielo? He gave us heaven. Más que el cielo nos More dio. than heaven He gave us. El Hijo de Dios vale más que todas las The cosas. Son of God is worth more than. Por eso nosotros tenemos que pensar y meditar bien cuando vayamos a pecar. That's what we all have to think before we go sin. Porque costó el pecado, costó demasiado. Because sin was too expensive. El pecado es grande, The sin is too big. es pesado, It's too heavy. pero vino algo más grande que el pecado. But something bigger than sin came Solamente Cristo Jesús, in Christ. solamente Él, Only heaven. algo más grande, Something bigger podía quitar could take off el mal the evil del pecado. from the sin. Amén. Amen. Por eso no menospreciemos la invitación del Señor. That's why we should never undermine the invitation of No menospreciemos el sacrificio de Cristo. Let's never undermine the sacrifice of Christ. La historia de la redención es la ciencia de la ciencia. The history of redemption, which is the Aun- science of science. Aunque vayamos al cielo, dice la sierva del Señor, Even if we go to heaven, seguiremos estudiando por toda la eternidad we will continue for eternity el gran amor de Dios the great love of God al entregar a su único Hijo. when He gave His only begotten Son. Amén. Amen. Por eso esta mañana, That's why this morning, ¿por qué no entregamos otra vez nuestro corazón al Señor? why not give our heart again to Him? Después de todo lo que el Señor Jesús hizo, After everything the Lord has done, Él ya venció. He already overcame, Y en su nombre nosotros podemos ser vencedores. and in His name we will be overcome. Dice la Biblia en el verso número 5 de Apocalipsis. The Bible says in Revelation, Y ella dio a luz un hijo varón, and she gave birth to a son el cual había de regir a todas las naciones who was to cover all the nations con vara de hierro. with the iron stick. Y su hijo fue arrebatado para Dios And that son was taken for God y para su trono. and for His throne. Este es el primer ataque del dragón. That's the first attack of the dragon. Pero Cristo lo venció. But Christ deceived him. Y entonces tenemos la seguridad de la victoria. And that's why we have the assurance of victory. La iglesia triunfará si se permanece unida a Cristo Jesús. The church will triumph if she stays united with Christ. Ustedes y yo venceremos si estamos unidos a Cristo Jesús. You and I will be overcomers if we're united to Christ. El cielo nos costará todo, pero no importa cuánto cueste, Heaven will cost us anything, but it doesn't matter how much it costs. si hemos de estar con nuestro Salvador. If we have to be with our Savior, Eso es lo más importante de la profecía. that's the most important of it. En medio de todo el cumplimiento profético, In the midst of all the prophetic events, lo más importante the most important es vencer is to overcome en Cristo Jesús in Christ y estar con Él and to be with Him por toda la eternidad. for eternity. Por eso, That's why. sé fiel hasta la muerte Be faithful until death. y yo te daré la corona de la vida And He says, eterna. I will give you the crown of victory. ¿Cuántos esta mañana How many this morning quisieran volver a Cristo? would like to come back to Christ? Quisieran renovar su vida con Él. Would like to renew your life with Him? Quisieran decirle al Señor Jesús, aquí estoy, yo soy defectuoso, soy pecador, pero tú ya venciste. Would like to tell our Lord, I am here. ¿Cuántos desean I would otra like to be with you. valorar lo que el cielo hizo por nosotros? How many of you would Amén. like to value what God did in heaven? Vamos a colocarnos de pies. Let's stand. Este fue el primer ataque del dragón. That was the first attack of the dragon. Total victoria de Cristo Jesús. Totally victory from Christ. Esa es nuestra victoria. That is our victory. Y el Señor está con nosotros. And the Lord is with us. El Señor nos salva hoy. And Christ can save us today. Y este día sábado And this day is Sabbath.
Este día tan especial, This is a special day. aunque no estábamos pensando en nada, Even though we're not thinking of anything, el cielo sí pensaba en nosotros. heaven was thinking of us. Y el Señor quiere reafirmar nuestra salvación. And God wants to El Señor affirm quiere, our salvation. el Señor quiere reafirmar la vida eterna en Cristo Jesús. God wants to reaffirm the eternal life for us in Christ. Vienen acontecimientos desafiantes. More events are coming that are going to be- Estamos en el último ataque We are in the last attack. y muchas cosas se debaten en el corazón. And too many things are debating in the heart. Pero hoy pidamos que Cristo more aquí But today we can ask that God will live in our hearts. y entonces veremos victorias. And then we will see victory. Y cuando Cristo venga, que ya está muy cerca, And when Christ comes with his diremos con seguridad, we can say with assurance, este es nuestro Dios, this is our Lord, le hemos esperado to whom we have waited, y Él nos salvará. and he will save us. Hermanos, oremos en esta hora. Brothers and sisters, let's pray. Antes cantamos, Before we're going to vamos sing a cantar el number himno. 633, Pero después de cantar el himno, los que deseen consagrar su vida al Señor de manera especial, pediremos quiénes, y vamos a pedir que levanten su mano, y tenemos que estar a cuentas con el Señor. So we're going to sing number 633, and after that we're going to pray. And if you want to recommit your life to Christ, we're going to be asking, and you can do it by putting your hand up and we can pray especially for you. 633. $633. When we all get to heaven. Amén. Hermanos, ¿cuántos en esta mañana sienten que tenemos que volver una vez más a Cristo Jesús? Amén. Amen. If we feel that we need to come back to Christ. Amén. Amen. Volvamos al Señor Let's Jesús. come back to Christ. Vayamos desde nuestro corazón hacia Él Let's go from our heart to Him. y pidamos que Él nos transforme hoy, And let's ask Him that He can transform us, que nos haga valorar todo lo que Él hizo, that He will help
y que amemos las almas también que Él tiene todavía. and that we can love the souls that He still has. Pronto estaremos con Cristo Jesús. Soon we will be with Christ. Perseveremos fieles hasta el fin Let's be faithful until the end. y consagremos totalmente nuestra vida a Él. Let's consecrate totally our lives to Him. Los que puedan arrodillarse y los que no pueden orar de pie, vamos a hacer una oración de consagración. Those who can, I'll ask you to kneel. If you can, just remain standing. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eternal Father, who art in heaven, hallowed be thy name. No tenemos, Señor, con qué agradecerte. We have nothing to be thankful to you. Ni aunque naciéramos de nuevo, Even if we were to born again, cubrimos toda la deuda que tú has cubierto por nosotros. we will not cover the debt that we have with you. Por eso solamente te pedimos hoy That's why we ask you today que nos perdones, to forgive us, que nos ayudes a poder identificarte como nuestro Salvador, to help us identify you as our Savior. que nos hagas reverentes, Help us to be reverent. que nos hagas fieles, Help us to be faithful. que nos hagas idóneos para tu reino, Help us to be worthy of your kingdom. que nos hagas misioneros, Help us to be missionaries. que podamos entender hoy That today we can understand que estamos en un terreno de batalla, that we are on the ground that is on the bottom, que estamos en terreno enemigo, on the enemy ground. pero danos hoy la seguridad But give us today the assurance que si Cristo venció, that if Christ overcame, en Él venceremos todos. in Him we can overcome all of us. Danos esa bendición, Give us that blessing. transfórmanos hoy, Transform us today. santifícanos, Sanctify us. haznos humildes, Help us to be humble. haznos fieles. Help us to be faithful. Señor, bendice a tu iglesia. Lord, bless your church. Bendice esta iglesia también. Bless this church also. Bendice al pastor de esta iglesia, Bless the leaders of this a church la familia del pastor también. and the family. Señor, bendice tu obra en todo el mundo. And Lord, we ask you to bless your work all over the world. Y al ver los ataques del dragón en el fin del tiempo del fin, And as we see the attack of the dragons at the end of the time, que recordemos las victorias de Cristo en la cruz del Calvario, help us to remember the victories of Christ in Calvary, para que nada ni nadie quite la salvación de nosotros. so that no one or nothing will take salvation from us. Danos ese poder de lo alto Give us that power y from above permite and allow us. que seamos fieles hasta que Cristo venga. Allow us to be faithful until Christ comes. Bendice a tus hijos Bless your children y a los hijos de tus hijos, donde quiera que estén. and to the children of your children wherever they are. Bendícenos este sábado Bless us this Saturday. y que nunca nos apartemos de tu And presencia. that we never walk away from your En presence. el nombre de Cristo Jesús lo In the pedimos. name of Christ we ask. Amén y amén. Amen. Amen.